No es un secreto que algunos eventos han sacudido diferentes partes del mundo, desde la crisis de seguridad en Ecuador hasta la violencia entre carteles en México, junto a la intersección entre política y crimen organizado en Morelos, México, y a su vez los desafíos económicos planteados por la propuesta de reforma de pensiones que no parece ser de gran ayuda en estos tiempos repletos de disputa. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre los desafíos globales que enfrentan algunos países. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal. Comencemos. Ecuador se encuentra sumido en una crisis sin precedentes. Una virtual insurrección liderada por grupos del crimen organizado ha desencadenado caos en todo el país. Desde la fuga del principal narcotraficante apodado El Fito, la situación ha escalado rápidamente, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar primero el estado de excepción y luego el estado de guerra interna. La crisis se desató con la fuga de Adolfo Macías alias Fito, el máximo líder de la mafia de los choneros, vinculado tanto al cartel de Sinaloa como al cartel Jalisco Nueva Generación. El Fito es acusado del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien previamente había denunciado amenazas del cartel de Sinaloa. Las consecuencias de la fuga han llevado a motines en diversas cárceles del país, con al menos 84 agentes penitenciarios retenidos. Ante la gravedad de la situación, el presidente Noboa decretó el estado de excepción y un toque de queda nacional. Sin embargo, la jornada más violenta ocurrió el 9 de enero, con asaltos, incendios de vehículos, saqueos y actos violentos en varias ciudades, especialmente en Guayaquil. El caos se intensificó con la toma de un canal de televisión en Guayaquil por delincuentes vinculados a la banda de los Lobos. Este grupo rival de los choneros también tomó al menos 2 universidades, generando el secuestro de estudiantes y profesores. Ante esta situación, el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno en Ecuador, identificando al menos 22 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas. La Asamblea Nacional respaldó estas medidas, concediendo indultos y amnistía a policías y militares que combatan al crimen organizado. Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de abordar la violencia en las calles y prisiones, ahora enfrenta una crisis sin precedentes. La raíz de la violencia en Ecuador se remonta a la presencia y expansión de carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los choneros ligados al cartel de Sinaloa han perdido hegemonía frente a los Lobos, que han establecido alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación. Ecuador se ha convertido en un punto central para la exportación de drogas hacia Asia y Europa, además de ser un epicentro para el comercio de armas. El analista mencionó que la presencia de estos carteles en Ecuador se gestó durante el gobierno de Rafael Correa, quien no enfrentó eficazmente el crimen organizado. Ahora el presidente Noboa enfrenta una tarea titánica al intentar erradicar estos grupos que se fortalecieron durante años. La situación en Ecuador refleja una insurrección generalizada, sin motivaciones políticas claras, lo cual es inédito en el país. A diferencia de episodios anteriores, esta crisis se extiende a nivel nacional y plantea desafíos significativos para las Fuerzas Armadas y policiales. Esta crisis se torna más compleja con la incapacidad de la nave espacial Peregrine para alunizar debido a problemas técnicos. Aunque el despegue fue exitoso, la falla en el sistema de propulsión limita sus posibilidades de explorar la Luna. Este contratiempo en la misión, que involucra a estudiantes de la UNAM, agrega un elemento de decepción en medio de la agitación nacional. En Ecuador, la compleja situación de seguridad se agrava con la presencia de carteles mexicanos, lo que destaca la necesidad de una respuesta internacional coordinada para abordar el crimen organizado transnacional. La respuesta del presidente Noboa declarando estado de guerra interno plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias previas y la urgencia de abordar las raíces del problema, como la falta de control en el crecimiento de estos grupos criminales. Por otro lado, México también experimenta su propia violencia. En Chiapas, pobladores denuncian enfrentamientos entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con consecuencias devastadoras para las comunidades. Este escenario de violencia indiscriminada se suma a la problemática nacional mexicana, en donde las masacres y enfrentamientos entre carteles persisten en silencio. Sin embargo, el panorama se complica con el asesinato de Alfredo Lezama, precandidato en Morelos, cuya muerte podría tener motivaciones políticas. La violencia política se entrelaza con la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México. Finalmente, en México el presidente López Obrador propone reformas al sistema de pensiones,
buscando garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último ingreso. Sin embargo, los especialistas advierten sobre la inviabilidad financiera de esta propuesta y señalan que la falta de recaudación es el verdadero problema. En el ámbito electoral, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destapa a Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano. Este anuncio, marcado por la juventud del candidato y su apertura en cuanto a su orientación sexual, podría tener implicaciones importantes en la política mexicana. En el panorama internacional, se destaca el nombramiento de un nuevo primer ministro en Francia, Gabriel, quien no solo es joven sino también abiertamente gay. Este hecho representa un cambio significativo en la escena política francesa y plantea interrogantes sobre cómo estas características influirán en su gestión y en la aceptación de la diversidad en la política. La conexión entre los carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con los grupos criminales ecuatorianos agrega una dimensión internacional a la crisis. La presencia de estos carteles no solo en México sino también en países de Centroamérica y Colombia plantea la complejidad de una red transnacional que se ha arraigado en Ecuador, transformándolo en un punto estratégico para el narcotráfico y el crimen organizado. En México, la violencia relacionada con los carteles persiste, evidenciada por el enfrentamiento en Chiapas entre los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las comunidades fronterizas como Chicomucelo se ven atrapadas en el fuego cruzado, resultando en desplazamientos masivos y un deterioro generalizado de la seguridad. Por ende, el asesinato de Alfredo Lezama en Morelos destaca la intersección entre la violencia política y el crimen organizado. Las amenazas provenientes de carteles como el Jalisco Nueva Generación y los Tomatitos, un grupo vinculado al cartel de Sinaloa, señalan la vulnerabilidad de los actores políticos frente a estas fuerzas. Por ende, el presidente López Obrador plantea cambios significativos con el objetivo de garantizar pensiones completas para los trabajadores. Sin embargo, los expertos advierten sobre la inviabilidad financiera de esta iniciativa, ya que requeriría recursos considerables que actualmente no están disponibles. Ahora bien, en el ámbito internacional, la nave espacial Peregrine impulsada por el cohete Vulcan Zenta representa el esfuerzo de México por incursionar en la exploración lunar. Aunque el despegue fue exitoso, los problemas técnicos en el sistema de propulsión plantean desafíos para la misión, especialmente para los estudiantes de la UNAM involucrados en la iniciativa. Mientras que en Francia, la designación de Gabriel como primer ministro marca un hito al ser el más joven en décadas y el primero en ser públicamente gay. Este cambio en la escena política francesa plantea preguntas sobre la inclusión y aceptación de la diversidad en el ámbito político. Además, el anuncio del gobernador de Nuevo León, Samuel García, al destapar a Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano, agrega un elemento político significativo. La juventud y la apertura en cuanto a la orientación sexual de Álvarez Maínez podrían tener un impacto en la dinámica política de México. Estos sucesos demuestran una compleja red de desafíos en el mundo, desde la seguridad y la política hasta la exploración espacial y la diversidad. A medida que cada país enfrenta sus problemas, la interconexión global destaca la necesidad de enfoques colaborativos y soluciones integrales para abordar dichas carencias. Ahora bien, es cierto que el crimen no puede detenerse y que es algo que va a predominar hasta el último día de nuestra existencia. Pero sí existe la posibilidad de que el panorama en Latinoamérica deje de ser tan desalentador, no solamente para la cantidad de personas que habitan dicho lugar, sino por la importancia que tiene en un ámbito económico, social y cultural para abordar estos tiempos de crisis que nos perjudican a todos de alguna forma. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.